Euron, que tenemos un libro bien bonito. ¿Eh? Colón y la Carta Templaria. ¿Eh? Hablando de la historia oculta del descubrimiento. Ciertamente, aquí en el tema del temple tenemos esa realidad del 1307, en donde el último gran maestre, Jacques de Molay, que fue condenado. Hay versiones respecto a quién le condenó, si el rey francés o si fue, creo que fue Felipe IV posiblemente, el rey francés que le condenó, o si fue directamente el Santo Padre, el Papa. Y luego las derivaciones posteriores, las derivaciones respecto a las autoindulgencias y la amenaza, en donde dijo, antes de un año que me estáis quemando, Jackson Molly dijo, vosotros dos estaréis muertos. Y parece que cumplió la amenaza. Y es un gran maestre también de la adivinación. Precisamente en el tema del temple tenemos esa imagen respecto a que eran lo más importante. Había otras órdenes más importantes en el tema militar, por ejemplo los hospitalarios, pero ciertamente tuvieron su nicho en su constitución, en la zona del templo, les dejaron ahí y bueno, pues luego tuvieron mayor protección, sobre todo con la idea de eh, la banca, a la hora de ser prestatarios, a la hora de generar ese negocio, de dejar un dinero en X lugar y cuando llegues al otro lugar, allí te darán el equivalente, porque evidentemente viajar era complicado. Ya se verá después con esa película de El Mercader de Venecia, aquella con Al Pacino, está comentado en este canal. Ya eso es mucho tiempo después del templo de Salomón y la constitución de la orden templaria y de la época de las cruzadas. Pero ciertamente uno puede ver en ese texto shakespeariano cómo hay dificultades a la hora de los barcos que se aventuran por el Mediterráneo o van hasta Inglaterra para negociar y comerciar, que pueden uno perderlos y perder el dinero que ha generado ese viaje y las plusvalías y todo esto. Con lo cual, ciertamente, en el siglo XI era todavía más complicado y sobre todo en el siglo XII, que es después ya del triunfo de la primera cruzada. Pues evidentemente tenemos esa realidad constante y sonante en donde evidentemente estos viajes, estas peregrinaciones, estos dineros que eran necesarios para la salvaguarda y ser utilizados en el destino, pues una orden como la del Temple fueron exonerados en parte de esa idea de lo cristiano que tenían para con la usura. Es decir, digamos que el recargo por interés, diría el señor de Bellum Art, es un canal bien interesante para ver el tema histórico. Pero ciertamente el tema de los templarios es algo bien razonable e interesante que evidentemente tiene sus conspiranoias, como por ejemplo la idea de que el puerto principal de los templarios no estuviera en el Mediterráneo, si fuera La Rochelle, en la zona del Atlántico, pero ¿para servir a quién? ¿Para servir a quién? Claro. Luego la idea de que algunos barcos desaparecieron la noche en la que por carta, ¿no?, a todas las estaciones donde había una policía que pudiera encarcelar a los templarios, a la vez, sincronizadamente, la abrieron y digamos que encarcelaron a los que se quedaron atrás. Pero hubo barcos que salieron a la mar. Ya tenemos esa idea de que en el siglo XIV, comienzos del siglo XIV, la batalla de Stirling y demás, en el proceso de independencia de Escocia, hubo elementos templarios que pusieron el fiel de la balanza a la hora de garantizar la independencia con el rey, eh, aquel Robert de Bruce, Robert de Bruce, interpretado por Chris Pine en aquella película, el The Outlaw King, que también está comentada en este canal. Pero ciertamente ahí tenemos esa realidad, y también la de Portugal, que algunos barcos templarios parece que recalaron en Portugal, y algunos bienes de los templarios, por ejemplo en la corona de Aragón, transmutaron en convertirse en otra orden distinta y seguir viviendo, pero con otra capa y otra denominación. Y evidentemente tenemos otras historias,
como la idea de que la isla del Roble fue depositaria de un gran tesoro, y ahí ha habido una serie, y también hubo relatos previos durante todo el siglo XX, hasta el punto de que Franklin Delano Roosevelt parece que fue a excavar en su juventud, con lo cual ciertamente tenemos una idea respecto a que hicieron el viaje transatlántico estos templarios. Y por lo tanto, ciertamente tenemos ahí la Orden del Temple como un elemento importante para establecer esa relación respecto a una de las bases del libro. ¿Cuál es la otra? La otra es el tema del viaje colombino. El viaje colombino en parte deriva del asunto de 1453 con la toma de Constantinopla por parte de los otomanos. Hay quien dice que sería posible haberlo retrasado más, pero se olvidan del hecho de que Constantinopla había sido asediada varios siglos antes y varios años antes. Por lo tanto, ciertamente, aunque hubiera caído, si uno mira el mapa del año 1452, uno puede ver que habían perdido prácticamente todas las posiciones en el Egeo y en la zona de Asia Menor. Solamente les quedaba al reluctante imperio bizantino el ámbito de Constantinopla y poquito más. Por lo tanto, haber retrasado la caída habría sido posible, pero al final habría simplemente retrasado lo inevitable. Hemos de recordar que una de las cruzadas supuso la destrucción por parte de los occidentales del credo católico, porque en el siglo XI habría habido una ruptura de caminos del sector ortodoxo y del sector católico, por aquello del primus inter pares, el tema del patriarca, quién era el santo padre, la primacía, bueno, un montón de elementos que no vienen al caso. Pero había habido una cruzada que en principio iba hacia Tierra Santa, pero que luego se quedó en la zona de Constantinopla y la saqueó. Con lo cual, ciertamente, ya los propios cruzados hicieron una zona de debilitamiento en varios órdenes para con la capital del imperio bizantino. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos una realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues evidentemente desde la época del Imperio Romano, que tenía contacto con el Imperio Chino a través de los partos y de la India, pues evidentemente el comercio entre toda esta zona venía derivado de la ruta de la seda, que posteriormente pues pasaba por Samarcanda y llegaba hasta la zona de Constantinopla y se internaba en el ámbito europeo. Y por lo tanto, ciertamente, cuando se sucede en el año 1453 la derrota y la asunción de la pérdida de Constantinopla, tenemos una realidad en la que la ruta de la seda se corta de tajo. Bueno, no se corta realmente, pero digamos que se ponen de intermediarios los otomanos que dicen nosotros estamos aquí y vais a pagar por el tránsito por esta zona que es nuestra. Por lo tanto, en la práctica se rompe. Por lo tanto, ciertamente los portugueses buscan otras rutas a través del Mediterráneo, no porque no pueden ir por ahí, pero por el Atlántico, circunnavegando África, si es que era posible, que lograron descubrir que sí, por el Cabo de Buena Esperanza, llegaron a las zonas porque era muy importante llegar a las llamadas Indias Orientales para seguir con los elementos que permitían la forma de conservación de las carnes, de los pescados, para darle un cierto gusto también, porque si no había ausencia completa de savoir-faire, de elementos de gustosidad para la comida. Por lo tanto, ciertamente era necesario para todo eso las grandes desconocidas en Occidente como eran las especias, que se conseguían a través de la ruta de la seda, pero como estaba cortada por el tema de los otomanos y la caída de Constantinopla, los portugueses intentaron hacer esa vía. Pero Colón parece que tenía conocimiento de otra ruta por Occidente, a través del Gran Océano. ¿Por qué? Se suele decir que Colón era el primero en conocer que era la Tierra redonda. Falso, no puede ser más falso, porque esta hipótesis, como hemos comentado en alguna otra ocasión, y sobre todo en los debates antiterraplanistas, tiene derivada de la lucha por el tema de la evolución de las especies en el siglo XIX. Para destruir los posicionamientos de aquellos que estaban en contra de la evolución de las especies, se les decía: vosotros sois tan tontos como aquellos que creían que la Tierra era plana. Sí, ahora hay gente que piensa que la Tierra es plana y hay las luchas de varios amigos, Coupe Planet, de
puta tierra plana, de Alberto Pleguezuelos, que han tenido la lucha y el combate contra los tierra pizza. Pero ciertamente esta situación en el siglo XIX venía derivada de esa realidad contra los de la evolución de las especies, que pensaban en el creacionismo. Y a veces ahora actualmente también tenemos esa combinación de creacionistas y tierra pizza. Pero bueno, ahí tenemos esa realidad. Colón sabía perfectamente que la Tierra era esférica, lo que no sabía era la distancia entre un lado y otro y por supuesto esa ausencia de la historia global para el resto de continentes, como es los 15.000 años de aislamiento total de la humanidad dentro del continente americano. Por tanto, ciertamente esa forma de tratar de ir, porque el viaje, si era muy largo, pues evidentemente no había provisiones y los cascarones no eran tan amplios como por ejemplo los viajes de la flota del tesoro de Zengé en 1421. Eran unos barcos enormes. Compárese en una plantilla el tamaño del barco de Zengé, uno de la flota del tesoro, y la Pinta, la Niña y la Santa María, y también por supuesto los previos como era la flota de Venecia, que en los siglos previos habían sido lo más grande del ámbito europeo. Por lo tanto, ciertamente uno puede ver la diferencia que para cruzar el Atlántico eran unos barcos muy pequeñitos, pero suficientes en principio para que en 1492 hubiera ese viaje original que culminó, como todo el mundo sabe, en ese momento clave que fue 1492. Pero ciertamente ahí tenemos un momento interesante porque el propio Colón, después de la destrucción de la posibilidad de la ruta de la seda y del tema postrer de una nueva cruzada para la liberación de Constantinopla, a la par que ya estaba olvidada la situación en Tierra Santa, era muy creyente y pensaba que era posible hacer primero esta ruta para el tema comercial, para lograr llegar a las Indias Orientales y lograr las especias, y con ese dinero le financiarían una ruta verdaderamente cruzada, es decir, ruta designada por Dios para liberar Constantinopla de los otomanos. Ciertamente, vigilantes del pasado de Orson Scott Card viene a establecer esa idea de si hubiera elegido primero esta otra o si hubiera tenido otra inspiración para hacer otras cosas en la historia. Con lo que al final es un contrafactual interesante y hemos tenido un vídeo sobre ese libro. Pero ciertamente, tenemos esa realidad en la que Cristóbal Colón tiene un pensamiento de trascendencia y también de ganar dinero primero para luego hacer esto otro que nunca lo hará. Evidentemente es una idea que primero transmite a Portugal, pero Portugal ya ha elegido su vía, que es cruzar el ámbito hacia el Índico a través de la circunnavegación de África. Luego lo intenta con Inglaterra y con Francia después de un primer rechazo de las Españas de Castilla y de Aragón, que en principio están intentando la reconquista con lo que queda del reino de Granada. Pero luego, finalmente, cuando este se ha producido el día 2 de enero de 1492, culminando la llamada Reconquista, otro invento del siglo XIX, como hemos comentado con ocasión de la batalla de Covadonga en un vídeo, de las Navas de Tolosa en otro vídeo, está en este canal, pues evidentemente ese momento abre las posibilidades a otras aventuras, porque me habían dicho en parte, bueno, estamos ocupados, vuelve más tarde, y cuando vuelve más tarde y le reclaman, entonces ya, bueno, pues sí, vamos a ver qué podemos hacer, venga, vamos a debatir estas ideas, pero decían que era muy costoso y que, digamos que no era viable el viaje, pero en principio Colón estaba muy seguro, y precisamente estaba muy seguro por cosas que están en este elemento, como es la idea de que tenía conocimiento templario a través de ese prenauta que se suele mencionar a veces, que murió en la zona de las islas, creo que en las islas Azores, donde estaba casado con aquella doña Felipa, que era la hija del gobernador de las islas y que tenía acceso a los mapas y luego evidentemente con este prenauta y el conocimiento previo que parece que había tenido el viaje en dirección contraria desde las Américas hacia el ámbito de las islas donde estaba Colón y antes de morir le cuenta sus secretos, parece que es la garantía definitiva de Colón para tener esa seguridad de que el viaje era posible.
Por eso es interesante libros como este, en donde hace el relato un poco de todas estas historias, como digo, con esta idea del cartógrafo rabí Cristóbal Colón, supuestamente se incluye dentro de posiblemente que fuera judío, en tanto que los rabinos eran los de conocimiento y cultura. El mapa desconocido, la idea de la conexión templaria con las Canarias, mm, el ámbito de las órdenes de Colón, la búsqueda de los últimos templarios, en teoría templarios en América. Luego hubo un personaje ligado a la Francia Vichy que tiene todavía vídeos suyos en YouTube, que habla también de estas cosas. Eh, Resulta interesante siempre que uno tenga los apriorismos bien establecidos, evidentemente. Uno no puede verlos como si fuera la verdad revelada y como si fuera la primera aproximación que tiene. Pero una vez ha establecido uno la relación con la historia de verdad, uno puede, por ejemplo, ver a ese señor ligado a la Francia de Vichy, que habla bien, porque habla bien castellano, porque se estableció posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en Argentina, y por lo tanto, ciertamente, un castellano lo puede entender. Ciertamente, esta idea de la venganza de los corsarios. Y finalmente, el epílogo es el diario de a bordo, el ámbito de Cristóbal Colón. Y por tanto, ciertamente, tenemos aquí un libro bien interesante sobre toda esta trama respecto a la conexión entre Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, el tema de la Carta Templaria y cómo fue posible tal vez que viniera ya con conocimiento previo en esa relación para ir al Nuevo Mundo. Por lo tanto, ciertamente es una de las hipótesis conspiranoicas que están en circulación, una más, y por lo tanto, ciertamente uno puede aproximarse con libros como este, de historia oculta del descubrimiento, de libros acásicos, como viene aquí abajo. En fin, y por lo tanto, sin más, es que el casco, agur beroat, beti